Ahora, lección 42, ser e ir pretérito. So, focus naman tayo ngayon sa ser at ir in preterite. Kasi itong ser at ir ay irregular verbs pagdating sa preterite. Mamaya makikita nyo kung bakit. So, ser at ir. Napag-aralan na natin yan, di ba, ng pahapyaw sa mga unang lesson natin. Ang ser ay to be, no, maging or I. Ang ir naman ay to go, pumunta. So, napag-aralan natin yung ser, usually ginagamit yan sa mga permanent characteristic like identity, profession, origin, nationality, characteristics, time, and date. Pakibasa nga ang conjugation ng ser, Bro John por favor. Conjugation present. Yo Mhm. soy, tú Mhm. eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. Muy bien. Algunos ejemplos, pakibasa nga Brad Percy, ang ating examples ng ser. Yo soy profesor. Ella es Filipina. Somos amigos. Hoy es lunes. Bien. Ahora, ang ir, na pag-aralan natin before, may dalawa yang pangunahing gamit. Ang ir, ang talagang meaning niyan ay to go, pero pag ir plus a plus lugar, to go somewhere. So yung formula ir, conjugation ng ir, plus a plus lugar, pupunta ka sa isang lugar or somewhere. So, napag-aralan natin yung conjugation ng ir, yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ellos, ellas, ustedes van. So, algunos ejemplos. Pakibasa nga po, hermano PJ, por favor. Yo voy al mercado. I go to the market. Pupunta ako sa palengke. Pupunta yan. Pupunta ako. Okay. Pumupunta pala. De, dapat pala pupunta. Okay. Typo lang. Pupunta. Okay, pupunta. Okay. Yo voy al mercado. Pumupunta ako sa pwede rin kasi present. Hindi. Pupunta, mas tama. Pupunta ako sa palengke. Next. Pakibasa na lang yung Spanish Okay po. sentences. Okay. Okay po. Ella va a la iglesia. Nosotros vamos a la escuela. Ellos van al cine. Ayun. So again, yung conjugated form ng ir plus a plus yung lugar, it means pupunta ka sa isang lugar, to go somewhere. So al mercado, minerge natin yung a plus yung el ng el mercado, magiging al. Pero pag feminine yung lugar, a la iglesia, as is lang, a la iglesia. Ngayon, isa pang gamit ng ir, kapag naman may verb, kilos o pandiwa, ir plus a plus verb, ang ibig sabihin nun ay may gagawin kang isang bagay or something near future, no? Going to do something. So for example, voy a estudiar. I'm going to study. Mag-aaral ako. Vas a comer. You are going to eat. Kakain ka. Vamos a viajar. We are going to travel. Maglalakbay kami or tayo. Van a trabajar. They or you all are going to work. Magtatrabaho sila, magtatrabaho kayo. Napag-aralan rin natin na yung vamos plus a plus verb, ibig sabihin nun nagyayaya ka na gawin ang isang bagay. Vamos sa comer, vamos sa viajar, vamos sa trabajar. Informal command. Okay? So clear tayo sa present tense ng ser at ir. Ngayon, makinig. Ang preterite ng ser at ir ay same lang. Magkapareho lang sila sa preterite. So yung I was at I went, parehong yo fui. Repitan conmigo. Fui. Tú fuiste. Él, ella, usted fue. Nosotros, nosotras fuimos. Vosotros, vosotras fuisteis. Ellos, ellas, ustedes fueron. Pakibasa nga po, Brad Fando, por favor.
Yo fui. Mhm. Tú fuiste. Mhm. Ella, usted fue. Mhm. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. 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 Ellas, ustedes fueron. Okay, so again, yung I was, tsaka I went, pumunta ako at ako ay, in preterite, pareho lang. Yo fui. Tu fuiste. Fue. Fuimos, fuisteis, fueron. Okay, so paano malalaman kung ser o ir? Of course, nasa context. So for example, kung ser yan, meaning I was, you were, we were, etc. So for example, la fiesta fue divertida. The party was fun. Masaya ang party. Ayer fue lunes. Yesterday was Monday. Lunes kahapon. Él fue mi profesor. He was my teacher. Siya ang guru ko noon. El examen fue difícil. The exam was difficult. Mahirap ang exam. Pakibasa nga po, Brad Elmer, por favor. La fiesta fue divertida. Mhm. Ayer fue lunes. Él fue mi profesor. El examen fue difícil. Okay. Ngayon, kung ir naman ang meaning mo o gusto mong pakahulugan, hulugan, tama ba yan? For example, went, no? I went to the market yesterday. Pumunta ako sa merkado o palengke kahapon. Fui al mercado ayer. So, wag mo pa rin kakalimutan yung a plus yung lugar. Fui al mercado ayer. Fuimos a España. Ellos fueron al cine. Fuiste a la iglesia. Pakibasa nga po, Brad Christian, por favor. Fue al mercado ayer. Oh, ito, yan, ulit. Fui, Fue, fui, fue, I. fue, I, hindi e. I. fue, Fui. fui. Ayun. Pag-aralan nyo yan, ha? Kasi kapag fue, Brad Christian, mag-iiba ang meaning. Magiging, ano, diba? Magiging he, she, or you. So, pag sinabi mong fue al mercado ayer, sinabihan mo yung tao, malilito siya. Sino ba yung pumunta? Siya ba? O ako ba? Ganun. Okay, dapat fui. Pronounce it clearly. Fue. I. Y, Ayun, Fue. hindi e. Kasi may tendency ka maging e. I. apa? Fui. Fue, Fui. fue, fue. Fui. I. Nakakalito. Para palang Pedro yan Pedro eh. Yan, nagdidikit ka kasi. Yan. Kaya dapat talaga dumadalo kayo ng live na class para napapakinggan kayo. Fui al mercado ayer. Fui, Oh. fui al mercado ayer. Oh. Fuimos a España. Mhm. Ellos fueron al cine. Fueron. Fuiste, fueron. Ajá. Ellos fueron al cine. Ajá. Fuiste a la iglesia. Muy bien. Oh, yun. Okay, practice ha. Okay, so again, compare natin yung present tense, presente at preterito ng ser, no? Yo soy feliz, masaya ako. Fui feliz, naging masaya ako. Tú eres feliz, masaya ka. Fuiste feliz, naging masaya ka. You were happy. Es feliz, fue feliz. Somos felices, fuimos felices. Son felices, fueron felices. Pakibasa nga, Brad John Rel, por favor. Presente, yo soy feliz, tú
eres feliz, él es feliz, nosotros somos felices, vosotros sois felices, ustedes son felices. Pretérito, yo fui feliz, tú fuiste feliz, él fue feliz, nosotros fuimos felices, vosotros fuisteis felices, ustedes fueron felices. Okay, muy bien. Yung feliz, no, kapag naging plural, tatandaan natin, may rule tayo na yung mga Z, nagtatapos sa Z, nagiging C kapag paglalagyan mo ng ES para maging plural, para ma-preserve yung S sound. So yung felices, yung Z, naging C. Okay? Next, kapag naman, compare natin, presente versus preterito, no, ng ir, yo voy al parque, pupunta ako, or pupunta ako sa park. Fui al parque, pumunta ako sa park. Tú vas al parque, tú fuiste al parque. Él va al parque, él fue al parque. Nosotros, nosotras vamos al parque, fuimos al parque. Vosotros vais al parque, fuisteis al parque. Ustedes van al parque, fueron al parque. Brad Percy, pakibasa nga po, por favor. Yo voy al parque, tú vas al parque, él va al parque, nosotros vamos al parque, vosotros vais al parque, ustedes van al parque. Pretérito. Fui al parque, fuiste al parque, fue al parque, fuimos al parque, fuisteis al parque, fueron al parque. Muy bien. Okay, and extra contrast natin. O yan, so kino-compare na natin yung dalawa, ser at ir. So yo soy profesor, yo fui profesor. Voy a la escuela, fui a la escuela. Eres mi amigo, fuiste mi amigo. Vas al cine, fuiste al cine. Es doctor, fue doctor. Va al trabajo, fue al trabajo. Somos vecinos, magkapitbahay kami. Fuimos vecinos. Vamos a casa, fuimos a casa. Sois estudiantes, fuisteis estudiantes. Vais al museo, fuisteis al museo. Son clientes, fueron clientes. Van al hotel, fueron al hotel. Muy bien. Okay, so vamos a probar su conocimiento. Let's test your knowledge. Conjugate natin ang verb in parenthesis. Pwedeng present tense, pwedeng preterite. Depende doon sa nakalagay sa open and close parenthesis. No? Ser or ir. 5 minutes. Listos? Okay, sige, sagutan natin ng sabay. Number 1. Yo blank al mercado ayer. Yo fui Fui al mercado ayer. al mercado Okay, ayer. yo fui al mercado ayer. Number 2. Ella blank mi mejor amiga. Ella es mi mejor amiga. Ella es mi mejor amiga. 3. Nosotros somos a estudiar esta noche. Nosotros, Otra vez, ir present. nosotros vamos Vamos, a estudiar vamos. esta noche. Yun, nalilito ah. Nosotros Vamos. vamos a estudiar esta noche. 4. Tú eres muy amable. Tú eres muy amable. 5. Ellos van al... Fue Ir preterit. Ellos fueron. Pero Ellos fueron al cine anoche. 6. ayer fue lunes. Anong tama? Fui o fue? Brad Christian? Fue Ayer fue
Lunes. Kasi pag fui, ako yung naging Lunes. Ayer fue lunes. 7. Vosotros vais. Ajá. Vosotros vais a la iglesia hoy. 8. Yo fui estudiante antes. Yo fui estudiante antes. 9. Ustedes Ustedes fueron. fueron. Ustedes España. fueron a España el año pasado. Y por último, 10. Nosotros somos Nosotros somos muy felices muy ahora. felices ahora. Nosotros somos muy felices ahora. Bro Janel, pakibasa nga po ang mga pangungusap, por favor. Yo fui al mercado ayer. Ella es mi mejor amiga. Nosotros vamos a estudiar esta noche. Tú eres muy amable. Ellos fueron al cine anoche. Ayer fue lunes. Vosotros vais Mhm. a la iglesia hoy. Mhm. Yo fui estudiante antes. Mhm. Ustedes fueron a España el año pasado. 10. Nosotros somos muy felices ahora. Muy bien. Any questions po, mga kasama? Madali lang ba?